La idea era generar contenido no para mis pares, no para otros asesores tributarios, era generar contenido para la gente que tiene que sufrir, tener que ir a pagar impuestos. Correcto. Entonces vamos a usar lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje que le enseña a uno un abogado. Aparte que Roy me dijo una vez, lenguaje técnico, eso es para sentirse uno Dios. Pero tiene que pagar impuestos cuando trabaja, cuando compra un carro, cuando va a comer, cuando va al supermercado, cuando se hospeda en algún lado, cuando echa gasolina. O sea, esas son cosas que pasan todos los días. El gobierno está metido en nuestra vida a través de los impuestos todos los días. Pagar la energía, cualquier cosa que involucre una interacción económica con alguien más tiene impuestos. La auditoría no es para venir a encontrar, la auditoría es para confirmar lo que ellos creen que hiciste. Sí. Nuestro trabajo de abogados ahora no es defender un error. Nuestro trabajo ahora es tratar de explicarle al cliente qué tiene que hacer para evitar cometer errores. Universo Podcast. Páginas web, hosting, dominio web, e-commerce, leads, prospectos, ventas, redes sociales, social media, nube, mailing, hosting, pautas, anuncios, indicadores clave, ciberseguridad, presupuesto, buyer persona, CRM, chatbots, blog, SEO, podcasting, automatización, objetivos y muchos otros canales digitales. Bienvenidos a Café Digital, un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital. Acompáñanos a tomar un café y juntos exploraremos nuevas oportunidades digitales que te ayudarán a crecer. Yo soy Silvia Penados y llegó la hora del Café Digital. Bienvenidos digitales a este nuevo episodio en Café Digital. Hoy tenemos el honor y el gusto de tener a nuestro amigo el licenciado Mario Archila. Hoy estaremos compartiendo con ustedes lo que son las estrategias digitales y la cultura tributaria. Así que son temas candentes, temas rojos, pero aquí tenemos el honor de tener a Marito. Marito, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gran gusto estar aquí y compartir de estos temas. Ambos apasionantes. Así es. Y miren ustedes, conseguir a Marito ha sido toda una travesía, pero finalmente lo logramos. Así que muchísimas gracias, Marito. Licenciado Mario Archila, para ustedes, para mí es Marito. Bueno, entonces quiero contarles un poco de Mario. Mario nos va a contar sobre su vida, un poquito sobre él, pero quiero adelantarles algo que siento orgullo de poderlo presentar. Él es abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín. Es cum laude. Me gusta mencionar eso también. Trabaja en una firma, Consortium Legal, y cuenta con una maestría en Derecho de Negocios Internacionales y de Comercio Internacional por la Universidad Erasmus Rotterdam, en los Países Bajos, y otra maestría de Educación de Valor por la Universidad del Istmo de Guatemala, y actualmente se encuentra en el proceso de un doctorado. Así que prontamente no será el licenciado, sino será el doctor. Les cuento algo que me gusta mucho de Marito. Ha escrito 3 libros. Felicidades. By the way. Uno se llama Reflexiones sobre los límites morales y legales a cobrarnos impuestos, ¿correcto? Así es. Sombras de mi alma es el segundo. Ahí nos vas a contar un poquito de eso. Y El eterno problema, que eso creo saber que puede ser. Pero bueno, bienvenido, Marito. Contanos un poquito quién es el licenciado Mario Archila. Probablemente los que me conocen muy de cerca dirán este loco y que se parece más a alguien que no hace nada a que a alguien que está muy ocupado. Porque durante 25 años de ser abogado, durante un par de años dejé de ser abogado y me dediqué a educar. Y por eso la maestría en educación de valores. Entonces educaba y la idea era educar a adolescentes para que pudieran escoger su plan de vida. Resulta que nadie paga por eso. Entonces, ningún papá estaba interesado en pagar por el curso. Todos decían, te puedo llevar al colegio de mis hijos para que nos des la charla. Dice Sociedad Anónima ahí en la entrada, ¿verdad? Pero sí. Resultó siendo un negocio para adultos, que los más perdidos en qué quieren hacer con su vida
son los adultos. Los adolescentes no saben que están perdidos, pero esa es la etapa en la que están. Entonces resultó siendo eso, pero luego vino una crisis económica por ahí por el 2008. Ajá. Y tuve que regresar a ser abogado porque nadie capacitaba y nadie quería capacitarse. Pero he sido medio fotógrafo, he sido medio escritor, he sido tal, pero apasionado de los impuestos y apasionado de la libertad. O sea, no solo me gradué de la Marro, sino que aparte de eso sí soy libertario convencido que la libertad es lo que como abogados tenemos que pelear. Probablemente no todos los abogados creen en eso, pero soy de esos que peleamos y peleamos los impuestos del lado de no deberían de existir y son moralmente un robo. Ese es el propósito de mi vida problema. Como abogado tributarista, es no solo que se pague lo que la ley correctamente establece y no que se abuse de ella, pero al mismo tiempo educar en cuanto a que como ciudadanos lo que tenemos que exigir es que se nos cobre lo mínimo posible y que se nos entregue lo más posible por lo que pagamos. Claro. Y eso ha sido mis últimos 25 años. Excelente, Marito, pero mira, sos una cajita de sorpresas. Me gusta mucho, me estabas contando antes que estudiaste fotografía. Ya vamos a entrar, les cuento que Marito tiene un blog, o sea, él empezó hace mucho tiempo a utilizar los canales digitales en un concepto llamado Impuestos y Chocolates, ya nos vas a contar eso. Pero bueno, él estudió fotografía, se ve que te gusta el arte. Porque el arte de escribir, el arte de tomar fotografía, el arte, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, ha sido desde el colegio. Yo soy del austriaco, entonces tiene algún cierto énfasis en música y arte, pero eran las clases que para nosotros representaban el descanso de estar viendo algoritmos y integrales y todas esas cosas que le tratan de enseñar a uno en esas edades. Y sí, en algún momento pensé en estudiar arquitectura, porque para mí la manifestación más bonita de arte puede ser la arquitectura como tal, porque es física y se puede tocar, ¿verdad? Entonces, la siguiente es pintura. Pintura, no me vayan a tratar de vender algo moderno, posmoderno, contemporáneo, porque les voy a decir, mi hijo me dejó mejores cuadros cuando pasó por kinder que lo que me están ofreciendo, pero esa es otra cosa. Y sí, o sea, siempre me gustó recibir clases de pintura al óleo de pequeño y después más grande fotografía, literatura siempre me gustó. Este libro, Sombras de mi alma, es un poemario tendré 30 años de escribir poemas, 34, que es puramente hobby de tener que sacar. Aparte soy muy tímido, entonces como una persona tímida tiene que encontrar formas de procesar lo que está sintiendo y lo que está pensando y sacarlo en algún lado. A los 14 años, gracias a una maestra de literatura en el colegio, entendí que una forma de sacar lo que estaba pensando era escribir poemas. No era porque estuvieran buenos, malos o lo que era un proceso de catarsis mío. Y ahí están todos esos guardados. Mi mamá me regaló, después de que me casé y todo, me llevó una bolsa así. Mira, encontré todo esto, tal vez te sirve. Y de ahí salió el libro. Buscamos... Excelente. Así, y salieron 50, 60. Y eso es lo que se volvió el libro. Sigo escribiendo, agarro una hoja de papel por ahí, así como se procesa. Como nunca terminé las clases de pintura, entonces dije, bueno, la otra forma de pintar es tomar fotos. Sí. Los principios son los mismos, solo que no me tengo que preocupar si el árbol se mira como árbol o me quedó así medio chueco y parece otra cosa. Entonces, la fotografía fue la siguiente etapa. Excelente, Marito. Y eso, miren ustedes, digitales, es súper importante. Yo creo que lo he hablado en otros episodios, el tener un hobby, el tener... además de nuestra especialidad, además de el camino que nosotros decidimos recorrer, pues tener todas estas habilidades, porque ahorita, Marito, vamos a unir, digamos, toda esa infancia, esa juventud que él tuvo, toda esa forma de poder expresar a través de la fotografía, a través de la pintura, a través de sus poemas, el poder expresar
todo lo que él hace hoy por hoy, ¿verdad? Es decir, ahí nace, pienso yo, ¿verdad? Nos lo va a contar ahorita Marito, el blog de concepto de impuestos y chocolates. Contanos un poquito de cómo nace Conceptos de Chocolates y qué canales digitales utilizas aquí para poder difundir ese mensaje que tú tenías adentro. Ok, Impuestos y Chocolate nace como blog en el 2009. Nace después de recibir cursos de publicidad y comunicación. Ok, muy necesario. Mi maestro de comunicación es Roy Williams, el mago de la publicidad. Los que están en el ámbito de la publicidad probablemente lo han oído mencionar, al Wizard of Ads y a su partner local, Huicho López. Conocí a Huicho porque nos iba a demandar porque estábamos usando contenido de Roy. Tenía un socio en la compañía esta de educación. Sí. Y estábamos usando material sin autorización de la organización de Wizard of Ads. Entonces, Huicho, que es el partner de Wizard of Ads para Guatemala, me contactó y como los que conocen a Huicho, si no lo conocen como Huicho, lo conocen como Master Fader y si no como tecladista de Malacates en algún momento de su vida. Y me dijo, mira, yo soy el partner de Roy y vi que tenían ahí algo y encontré en la página que pues, tienen alguien que se graduó de la academia y demás. Y fuimos a una reunión y me dijo, mira, averiguamos, etcétera, etcétera, y están usando material sin autorización. Bueno, que lo siento, ¿verdad? Entonces voy a hablar de tal, retiramos el material, etcétera, etcétera. Delete. Quedamos de muy buenos amigos a raíz de eso. O sea, sí. una mala experiencia nos convirtió en muy buenos amigos. Y me dijo, Roy los quiere conocer. Y los quiere conocer a mi esposa y a mí. Fuimos a esto y terminamos ahí en Austin, Texas, en la academia de Roy. Y dentro de eso hablaba de cómo generar marca, cómo generar atención, cómo generar mensajes que fueran convincentes. 6 meses después de eso, la organización de Roy en Estados Unidos generó un seminario de cómo vender libros, cómo hacer un libro y cómo mercadear un libro. Y dentro de eso, una parte del taller entre el persona writing y demás, y cómo pruebo cuál es mi público y a quién. Entonces, escriban un blog y hagan persona writing y escriban los artículos con las diferentes personalidades, a ver cuál tiene más alcance. Y empecé a escribir el blog. A raíz de eso, de todo este aprendizaje de esos 6 meses, fue... necesito volver a ser abogado. Sí. Tengo 2 años de no perseguir la carrera de abogado. Estaba haciendo mercadeo de la compañía de educación. Y cómo generamos y cómo llamamos la atención lo más rápido posible sin dinero. Ese era el problema que tenía enfrente. Sí. Sale el blog, el primer artículo que se escribe, no se los voy a contar para que lo busquen, impuestosychocolate.com, y ahí le ponen en el buscador Impuestos y Chocolate y les va a aparecer cuál es el primer artículo que está escrito y que explica el nombre del blog. Y fue bueno, sale el blog, sale como un genérico, era un WordPress genérico como tal, necesito un nombre de dominio, eso, pero ya está publicado, buscamos un nombre de dominio y por ese artículo es, ¿qué puede ser? Catchy. Y para los que han leído los libros de Roy van a entender, vamos a hacer conflicto de partículas aquí. Impuestos, carga negativa. Sí. Chocolate, carga positiva. Si los junto, a nadie se lo va a olvidar. Muy bien. Y 2009 para acá, a nadie se le olvidó. A nadie. Todavía hay gente que me dice, vos sos el de Impuestos y Chocolate. O sea, no saben cómo me llamo. Pero han visto un video de YouTube, han oído el podcast o han leído un artículo y ni siquiera se les ha olvidado mi correo electrónico, ya ni lo uso. O sea, está activo y todo, pero sí, no es mi correo principal y soy el de Impuestos y Chocolate. O sea, incluso ahorita que no estás, digamos, 100% activo en Impuestos y Chocolates, seguís siendo Impuestos y Chocolates. Sí. La notoriedad de la marca como marca personal fue tan fuerte que al incorporarme a Consortium Legal,
firma corporativa transnacional centroamericana. La gente de mercadeo, la gerente de mercadeo regional me dice, no veo que Impuestos Chocolate vaya con nuestra marca institucional. Bueno, ¿y qué hago con los miles de seguidores que tengo? Se mete y me dice, ok, vamos a cambiarlo, aquí te mando los backdrops y demás para que le cambiemos la imagen. Sí. Vas a seguir usando Impuestos Chocolate. Pues sí, de plano, era un activo que no se podía perder. La marca ya está, me dice, sí, ya está. Sí. Ya eran varios años de usarla y me sigue pasando. Llegan clientes nuevos y me dicen, alguien en mi compañía, cuando nos pasó este problema, me dijo que te buscáramos porque había visto un video tuyo y entonces, ¿y cómo me encontraron? Pues me dijo que eras Impuestos Chocolate, buscamos ahí, vimos el video y entonces te pedí una cita. O sea, sí. El contenido sigue generando la notoriedad que buscaba en el 2009, cuando la urgencia era, tengo un hijo de 1 año que mantener y no tengo clientes. Sí, y tú dijiste algo bien importante, el contenido, jóvenes. Nosotros lo hemos mencionado también en otros canales, en otros episodios, y es que el contenido es vital para cualquier empresa y cualquier negocio. Aquellas empresas que solo quieren pautar, que solo quieren darse a conocer a través, digamos, de la publicidad, que no digo que está mal, pero hace falta la parte del contenido. O sea, cómo Impuestos y Chocolate se posiciona. Había gente, dentro de esas me incluyo yo, que no te conocíamos pues, personalmente, pero sí habíamos escuchado de Impuestos y Chocolates. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el contenido funcionó. Y un blog es perfecto para poderse posicionar. Recuérdense, como lo hemos mencionado anteriormente, hay que quedar bien con Google. Y el Google es el buscador número 1 en el mundo. ¿Y qué es Google? Pues es un algoritmo al cual le tenés que explicar con puro contenido a qué te dedicas para convertirte en una autoridad en el mundo digital. Probablemente Impuestos y Chocolates no ha sacado ninguna publicidad adicional, no salió en la televisión, no salió en las vallas publicitarias, únicamente estuvo en los canales digitales. Entonces, ¿qué sucede? Es que te posicionas como una autoridad digital. De forma que si alguien busca algo de impuestos, probablemente aparece Impuestos y Chocolates y después la SAT. Y siguiendo con lo que estabas comentando, en algún momento me sirvió para estar en la tele. Sí. Porque encontraron el blog y a partir del blog me llamaron a entrevistas. Sí, sí. Y eso generó otra notoriedad muy distinta ya de permitirme estar todas las semanas a las 10 de la noche en un canal de televisión tuiteando, porque Twitter en aquel momento era la red en la cual yo promovía el contenido más activamente. Y había un programa de hagamos entrevistas interactuando en Twitter con los que están viendo el programa en vivo. Y terminé ahí. Entonces, y era gracias a que el contenido seguía dando vueltas y la gente, los productores y demás buscando qué hacer, lo usaban a veces de referencia. O sea, claro. Como encontré un artículo que me explica qué está pasando ahora con esta noticia que salió de que en Guatemala SAT anunció esto o el gobierno anunció tal cosa, y había un comentario ahí en 2012 cuando hubo reforma tributaria en Guatemala, y lo pueden ir a buscar ahí, un montón de artículos explicando por qué la reforma tributaria de Guatemala está mal hecha, del 2012. Y eso fue exactamente el momento en el que periodistas, reporteros y demás querían información de qué hizo el gobierno con los impuestos. Claro, ¿quién está creando ese contenido? Y googleaban y entonces reforma Guatemala y tal cosa y aparecía un artículo mío. Buscaban otra cosa y aparecía otro artículo mío. Y era porque yo era el único en ese momento escribiendo sobre impuestos. O sea, tema más horrible del mundo para todo el mundo. Tema más, hasta para los que estudian derecho, es el curso que nadie quiere llevar. Sí. Y la idea era generar contenido no para mis pares, no para otros asesores tributarios, era generar contenido para la gente que tiene que sufrir tener que ir a pagar impuestos. Correcto. Entonces vamos a usar lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje que le enseñan a uno un abogado. Aparte que Roy me dijo una vez, lenguaje técnico, eso es para sentirse uno Dios. Pero no explica nada. Entonces... Sí, nadie te entiende, lo perdés a tu cliente. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y eso pasa mucho, ¿verdad? Que los abogados tendemos a hablar como que le estuviéramos
dando clases al cliente en lugar de hablarle al cliente para que sepa en qué está metido y cuál es el camino y qué va a sufrir o no sufrir en el proceso. Y traté de hacer eso con el blog y resultaba que pues, me llamaban entrevistas de prensa, revistas, tele, porque ahí estaba. Claro. Ya habían leído el contenido, ya sabían que me podían preguntar así como comprobación de lectura de su propio blog. A ver si fue usted realmente el que lo escribió, pero te digo otra cosa. Miren, digitales, un segundo punto que aquí Mario nos está confirmando. El primero es el contenido, ¿verdad? La importancia de ser una autoridad a través de la creación de contenido. Pero el segundo punto, y lo dijiste claramente, es cómo tú identificaste que el cliente tenía una necesidad y un problema y cómo tú abordaste, digamos, para contestar esos problemas. Tú dijiste algo súper cierto que hoy por hoy sigue pasando. La gente sigue escribiendo cosas muy técnicas, están totalmente desconectados, digamos, entre lo que tú ofreces y lo que el cliente necesita. Y a veces lo que el cliente necesita es solo que le digas en 3 palabras, ¿verdad? ¿Cuáles son los próximos pasos? En vez de todo un pergamino, ¿me entendés? De temas técnicos en donde el cliente se va a quedar igual. Entonces, digitales, para aquellos que están creando contenido, es importante ponerse en el zapato de los clientes, hablar en el lenguaje de los clientes, un lenguaje simple, un lenguaje en donde pueda contestar todas esas preguntas que pues se tienen en ese momento. Y tú acabas de confirmarlo, ¿verdad? Y estamos hablando jóvenes hace 14 años, o sea, no les estoy hablando que fue hace 2 años, hace 3 años, por supuesto se continúa haciendo, pero a lo que voy es que supiste realmente conectar con todas esas personas, responder esas respuestas, esas preguntas pues que tenían los usuarios y lograste posicionarte, ¿verdad? Que hoy por hoy sigue impactando positivamente a Mario Archila. Sí, a lo largo del tiempo pues el formato de blog fue variando, pero el contenido era vital. Lecciones de Roy, uno no escribe para decir quién es uno escribe atendiendo qué es lo que el mercado quiere resolver, cuál es el problema que tiene y cómo se lo puedo yo resolver. Hay muchísima gente que cree que colocar contenido es dar la receta y no, colocar contenido es poner ahí el anuncio más eficiente del mundo, porque cuando alguien tenga una necesidad y esa sea la respuesta, probablemente uno no va a decir qué es lo que hay que hacer, porque esa es ya la parte técnica. ¿Qué tengo que hacer si SAT me hizo A, B o C? Sí. Pues eso no va a estar, pero el problema de cómo tengo que pagar si tengo un Airbnb en Guatemala, ¿tengo o no tengo que pagar impuestos en Guatemala? Exacto, son preguntas fáciles, ¿verdad? Que necesitan respuestas fáciles. Porque, como digo, a todo mundo le puede importar un bledo lo que diga la ley en Guatemala sobre formalidades de los testamentos. Eso me lo tengo que saber yo cuando hago uno. Le puede importar un bledo que es un fideicomiso porque en su vida va a ser uno. Pero tiene que pagar impuestos cuando trabaja, cuando compra un carro, cuando va a comer, cuando va al supermercado, cuando se hospeda en algún lado, cuando echa gasolina. O sea, esas son cosas que pasan todos los días. El gobierno está metido en nuestra vida a través de los impuestos todos los días. Pagar la energía, cualquier cosa que involucre una interacción económica con alguien más tiene impuestos. Sí. Y si yo le hablo de impuestos a la gente con términos técnicos y... Sí, olvídate, la de nunca acabar. O sea, ay, qué buzo soy, qué mamón, lo aprendí en la U. Pero no le expliqué nada a nadie y entonces, ¿y será que de verdad me va a ayudar? Y lo que necesito yo, si estoy queriendo poner contenido, es que me busquen porque tienen un problema al cual yo les puedo ayudar a resolver en cualquier ámbito, ¿verdad? Sí, desde algo muy chiquitito hasta algo bastante grande. Mario, contanos, ¿cómo es la cultura tributaria en Guatemala? O sea, desde el punto de vista, digamos, desde el empresario, desde el pequeño emprendedor, hasta, digamos, en este caso, el gobierno. Me encanta la pregunta porque hay un par de cosas que son chilerísimas para la historia de Guatemala. El guatemalteco no le gusta pagar impuestos desde antes de los españoles. Y está documentado en el cómo los impuestos que existían en tiempo de la colonia, y hay un librito fabuloso de eso, cómo los chapines hacíamos cualquier cosa con tal de no pagarlos. Y era o sea, es nuestra cultura. Sí.
Lo cual está enraizado, ¿verdad? Todo el mundo maya era comerciante. Uh-huh. Y al ser comerciantes, el impulso comercial normalmente está amarrado a eso que te decía de la libertad. O sea, somos liberales por naturaleza, porque somos comerciantes por naturaleza, ¿verdad? Nuestra historia de 500 años es de comerciantes. Y a los comerciantes todas las regulaciones les estorban, porque la interacción comercial va a la velocidad de la luz, mientras que la regulación legal va ni siquiera a caballo, va a pie, y a pie con el pie quebrado. Y los impuestos van ahí en medio tratando de ver qué hacen. Entonces, todos los fenómenos comerciales nuevos van a tardar 10, 15 años en ser regulados, digamos, lo más neutralmente posible. Neutralmente posible en tributario quiere decir que no van a interferir en el comercio porque tengo que pagar el impuesto. Se vuelve algo natural dentro de las operaciones. Van a tardar 10 o 15 años en lo que encuentran cuál es la forma, pero estamos discutiendo si Bitcoin es o no es una moneda. Uh-huh. Y hay gente, si es una moneda, entonces tiene implicaciones positivas. Sí. Si no es moneda, entonces tendrá o no tendrá. Pues, también. Y lo discutimos en congresos y demás, pero no hay una ley al respecto. Esa es, digamos, la diferencia, y la gente ya la usa. Uh-huh. Y ahí es donde está. Entonces, como pueblo, ancestralmente somos reacios a pagar impuestos, lo cual creo que es muy bueno. O sea, un pueblo que es reacio a pagar impuestos de entrada, desde la perspectiva de lo que yo denomino la verdadera cultura tributaria, es la posición correcta. Si me van a cobrar impuestos, explíquenme por qué, para qué, en dónde los van a usar y qué pasa si los usan mal, que es la parte que en Guatemala nos falta muchísimo. La parte de rendición de cuentas. Totalmente, y esa estaba abandonada, pero en el mundo moderno, en los mundos constitucionales modernos, con los antecedentes de la Edad Media, encontramos que todas las revoluciones fueron hechas porque el gobierno quiso cobrar impuestos más allá de lo que la gente estaba dispuesta a pagar. Y esas son todas las revoluciones del mundo. La creación de la Carta Magna en Inglaterra, limitaciones a los Alfonsos en España, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, todas son por cobros de impuestos excesivos. Y eso nos da los límites que la población colocó y lo que ahora se llaman constituciones, y esos límites al gobierno vienen de ahí. Y me están cobrando impuestos demasiado y tal. En la Carta Magna, en la Constitución Americana y demás, se crean los parlamentos, los congresos para aprobar cuánto me van a cobrar y la rendición de cuentas. Uh-huh. Y la rendición de cuentas no es como sucede en Guatemala, que el 14 de enero llega el presidente y da un discurso de qué hicieron en el año anterior. No, la rendición de cuentas es: cobraron 1,000 millones de quetzales en impuestos, ¿dónde está lo que hicieron? Estos gastos están mal hechos, y pues antes estos gastos están mal hechos, esto es malversación de fondos, chau cabeza. Así era, así de simple. Sí. El rey se quedaba sin cabeza porque usó el dinero para otra cosa. Uh-huh. Busquemos otro rey y de ahí evolucionamos. Por eso es que creo que el hecho de que sentimentalmente no querramos pagar impuestos está bueno, es positivo. Va a evitar muchísimo mejor que seamos esclavos del gobierno y que tengamos una tiranía y que tengamos un gobierno totalitario como en otras latitudes por ese mismo sentimiento. Los que se creen eso de que cultura tributaria es pagar sin cuestionar, que es lo que muchas veces venden los gobiernos, es que nos falta cultura tributaria porque no quieren pagar. Natural es que no querramos. Se convierten más fácilmente en un pueblo esclavo. Uh-huh. Y la esclavitud moderna es cuánto de impuesto a la renta pagas. Uh-huh. Esos son los días que te toca trabajar en el año para el gobierno. Sí. Y hay un índice en el cual dice: a partir del 2 de mayo tal pueblo ya es libre, porque ya generó el pago de impuestos del año. Cabal. O sea, en días laborales, ¿verdad? Y eso, ahí está el choque. Pagar sin cuestionar es ser un mal ciudadano.
Cuando uno paga es simple y sencillamente porque es la ley. Bueno, sí, uno paga porque es la ley, porque tiene consecuencias negativas. Me puedo ir preso si no pago. Correcto. Pero no quiere decir que culturalmente y moralmente no lo cuestione. Y esa es la parte en la que pues, me encanta tu pregunta. Guatemala es un caso Mesoamérica y el mundo maya es un caso distinto a otras latitudes donde la formación de ese amor a pagar impuestos viene por otras vías. Sí, porque bueno, pero entonces la cultura tributaria de Guatemala, digamos, ya lo sé por naturaleza, ¿verdad? Que no queremos pagar impuestos. Sin embargo, hay que pagar los impuestos porque si no hay un castigo, ¿verdad? No tenemos cultura de pedir o rendir cuentas, porque ¿cómo tú le pedís, tú como un simple ciudadano, cómo pedís cuentas al gobierno? Cuando supuestamente ya hay un procedimiento que debe suceder, pero eso no sucede. O sea, solo sabemos lo que se robaron, pero no sabemos realmente si invirtieron algo de los impuestos que nosotros estamos pagando. Y no tenemos necesariamente consecuencias negativas certeras para un funcionario que malversa, se lo roba, entran, como dicen, una mano adelante, otra atrás y salen multimillonarios después de 4 años de estar ahí, que obviamente no es por más que pues, se robaron todo lo que pudieron. Y no tenemos el diseño que tenemos dentro de la estructura legal no nos permite derrocarlos, no nos permite sacarlos, no hay forma de revertirle el mandato al gobierno de turno como en otros sistemas donde pues, creo que funcionan muchísimo mejor y sus sistemas de gobierno son mejores que los nuestros porque pueden desbaratar el gobierno a veces por un escándalo de faldas, dirían por ahí. Sí. Y se tiene que ir el primer ministro, en Guatemala, la verdad es que eso no sucede, que es un tema que deberíamos de arreglar y debería ser el cuestionamiento ciudadano de arreglemos eso antes de que me sigan queriendo cobrar más. Correcto. Porque si no, solo estamos echando Exacto. en un barril sin fondo, estamos echando todo lo que O sea, echas el dinero y sale para un montón de billeteras. Y las consecuencias certeras para el ciudadano sí están. O sea, si yo dejo de pagar y me genero cualquier tipo de estructuras para dejar de pagar, aunque mi inclinación sea no voy a pagar porque esto se lo están robando, que es un cuestionamiento moral válido, legalmente yo no puedo decirle al juez, mire, perdóneme los 5 años de prisión por no haber pagado impuestos, porque como se lo roban todo, entonces no puedo, ese argumento no lo puedo hacer legalmente. Y sí cometería delitos y demás. Y esa es la parte donde sí el ciudadano sí sufre las consecuencias de manera certera. Es como un callejón sin salida. Como dicen algunos, ¿verdad? Se llaman impuestos porque nadie nos está preguntando. No, modernamente se llaman impuestos porque así se llamaban siempre. O se llaman tributos porque era la forma de rendirle el tributo al rey. O sea, soy su súbdito. De ahí viene el término. Pero modernamente sí me tienen que preguntar. Modernamente yo solo estoy aceptando, se supone, pagar impuestos por aquello que estoy recibiendo a cambio. Claro. Por el costo de vivir en sociedad y de los servicios que son esencialmente públicos. Pero al ciudadano es toda la fuerza de la ley, prisión, multas, intereses. Claro, ahí sí se cumple al pie de la letra. Y ahí no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, cuando dicen cultura tributaria es porque a nadie le está preguntando, ¿no? Eso es un error de concepto de lo que es tributación moderna. La tributación moderna deriva del consentimiento. Sí. Del consentimiento al que está por lo que estoy dispuesto a pagar. Si me están cobrando por encima, deja de haber consentimiento y debería haber una revolución americana, una revolución francesa, que en algún momento puede suceder si se sale de control el tema. Pero sí, una cosa es que culturalmente tengamos eso y otra cosa es que la ley no me da las escapatorias para hacerlo. Claro. El Congreso alguna vez dijo en una sentencia, la Corte Constitucional alguna vez dijo que en una sentencia que dependía de la inclinación ideológica que tuviera el Congreso para ver qué tipo de leyes iba a formar y que eso estaba bien. Y uno dice, bueno, en materia tributaria solo hay 2 corrientes para formar impuestos, la mala y la peor. Y no necesariamente estamos votando por eso, ¿verdad? Sí, porque correcto. todo el mundo ofrece que no va a subir impuestos y lo primero que llegan a hacer es, me falta plata, entonces voy a ver cómo genero más, cobro más o creo nuevos. Cabal. Y eso no es cultura tributaria, ¿verdad? Eso es cultura de esclavitud. Una cultura de abuso.
y cómo puedes exigir, digamos, una cultura tributaria en todos los que aportan, digamos, si se basan en, o sea, si hay incertidumbres, si no hay una penalización, si no hay una consecuencia, ¿verdad? O sea, como que el lado no está justo, la balanza no está bien, ¿verdad? La balanza la miro bien desbalanceada. Y tristemente, digamos, del lado que nos toca a nosotros con el equipo de defender, la balanza está bastante inclinada por diseño legislativo a que sea uno, el ciudadano, el que lo sufre. Claro. Cuando fue la reforma en el 2012, hay una declaración por ahí de prensa que en algún lado la tengo citada en algún artículo, ¿verdad? Nuestro impuesto a la renta en Guatemala primero tiene palabras que no existen en nuestro sistema. O sea, se crearon instituciones nuevas dentro de tal que no tienen mucho sentido dentro del resto del sistema jurídico. Y eso ya era un problema. Y luego tiene tantos requisitos para que los gastos se puedan deducir. Por eso el eterno problema de los gastos deducibles. Ese es el tercer librito. Porque nunca sé cuándo el gasto verdaderamente es deducible. Porque tengo tantos requisitos que cumplir. Y sí, un funcionario de la administración tributaria de ese momento dijo que esta ley elevaba el costo de cumplimiento de la ley, de la ley tributaria. Y eso es contrario a eso que mencionaba yo de la neutralidad. O sea, el pagar impuestos tiene que ser tan sencillo y tan fácil que un niño de primaria pueda llenar una declaración. Esa debería ser la forma, pero esto es la mayor neutralidad posible, en la que yo no tengo que tener un ejército de contadores con maestrías en tributación para llenar una declaración de impuestos, porque todos los ciudadanos estamos sujetos a pagar el impuesto. Correcto. El costo de cumplimiento alto es un segundo impuesto. No solo es lo monetario como tal. O sea, me salió en el impuesto sobre la renta de este año a pagar 20,000 quetzales. Pero mi equipo contable me costó 50,000 quetzales extras que para hacer negocios yo no lo hubiera contratado. O sea, contraté gente para llenar la declaración de impuestos. Y sumarle el auditor, porque también hay empresas que tienen el auditor que valida. Cuando llego a eso, sí, auditoría externa obligatoria. Sí. Estudio de precios de transferencia con relaciones al extranjero por los negocios que estoy haciendo. Y le vamos sumando y piden unos requisitos por ahí. Ayer estábamos en una reunión de cabalmente Sati hizo un requerimiento a un cliente y le hicieron el cálculo de para cumplir con el requerimiento en el plazo que SAT está poniendo. Esos requerimientos son 3 días. Le decía a la persona, tendríamos que invertir tantas personas trabajando los 3 días, casi las 24 horas del día. Entonces, como tal, solo en cumplirlo te costaría 180,000 quetzales. Sí, hombre. Ahí se fue el comercio. O sea, ahí se entorpece todo. Deja de ser neutral el sistema. Sí. Y es todos estos elementos que nosotros, digamos, los abogados tributarios estudiamos en los libros y demás, se pierden totalmente cuando la cultura tributaria como la están vendiendo es pague sin discutir. Sí. Revele toda la información que tenga y sujétese a los criterios que yo tenga en el momento que yo los tenga. Y lo que el diputado de turno se le ocurrió y pasó como ley, entonces usted obedézcala como que esto fuera la Edad Media, la Inquisición, y fue la última mandato del Papa, y no se puede no puede ser eso de esa manera. Espero que algún momento cambie. Yo espero poner mi granito de arena ahí diciendo que la cultura tributaria está mal planteada. Pero... Bueno, de repente te vemos ahí viendo en un replanteamiento. Ya probé una vez y no va a ayudar a un gobierno nunca más. Bueno, pero puede ser un grupo, digamos, un grupo más consciente en donde, porque estamos en ese callejón sin salida, estamos en esa balanza totalmente que no es tan neutral, ¿verdad? Y digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo soy pro, digamos, de la colaboración, de, digamos, cumplir la ley, de seguir los puntos acordados, pero me pongo a pensar, Mario, hablando un poco de la actualidad, veo a varios profesionales, yo trabajo con varios profesionales independientes, de fotografía, de creación de ilustración, y ¿verdad? Que tienen sus empresitas. Por ejemplo, los últimos meses no han podido darme trabajo, o sea, no han podido entregarme sus trabajos y todo porque tienen problemas con la SAT. Y lo que te contaba antes es que estas personas quieren hacer un arreglo con la SAT, quieren resolver sus temas, sus omisos y todo eso, y resulta que la SAT no tiene la capacidad para atender a tanto profesional independiente
para poder solucionar su problema. Entonces están atrapados porque no pueden vender sus productos y sus servicios, pues no están percibiendo, digamos, un ingreso, y esto se puede agravar. O sea, veo mucho profesional frustrado en ese tema. ¿Qué pasa en ese momento? Sí, digamos, la administración tributaria en los últimos 4 años, 2019, 20 para acá, tuvo unos avances tecnológicos muy importantes. Cambió muchísimo el escenario de cómo realizan ellos auditorías, cómo detectan incumplimientos. Somos uno de los países más avanzados en la implementación de factura electrónica a nivel mundial. O sea, Latinoamérica a nivel mundial es el líder. Brasil y México eran hasta hace poco los países a los que Europa volteaba a ver por implementación de factura electrónica. Y Guatemala, en cuestión de año y medio, se montó en esto y alcanzó las mismas herramientas que tenían ya Brasil con como 15 años y México 10 o 12, de tener factura electrónica, de tener información interna que podían compartir, etcétera. Hicieron un trabajo, digamos, que como administración hay que aplaudirles y hay que decirles buenísimo uso de los recursos, buenísimo lo que lograron como tal. Ahora, el problema es que del lado de la ciudadanía, todas estas herramientas que tienen les permiten detectar incumplimientos en tiempo real. Yo puedo, como administración tributaria, yo puedo detectar quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, cuánto es mi margen, cuánto tengo de planilla, etcétera, cuánto debía haber presentado de impuesto a la renta. Y lo que les faltaba un poco, que ya lo completaron hace un par de años, era: tengo personas individuales, tienen un NIT, se compran un carro y no tengo declaración de impuestos de ellos, no tengo declaración de renta, no tengo declaración de IVA. ¿De dónde sacaron el dinero para comprarse el carro? Sí. Si a mí me está apareciendo en el registro en SAT que ahora tengo un carro con este NIT y ahí está su placa y su impuesto de circulación y demás. Voy indagando y entonces le encuentro los incumplimientos. Como la velocidad para los incumplimientos es tan grande, porque es automatizado, o sea, la cantidad de bots que tiene la administración tributaria, y cuando se los explican a uno se queda con la boca abierta, así. Clientes que me dicen: no, es que esto no se van a dar cuenta. Yo, ajá. A ver, suerte. ¿Saben dónde comiste ayer? O sea, no me estés diciendo que no se van a dar cuenta, o sea, ya lo saben. La auditoría no es para venir a encontrar, la auditoría es para confirmar lo que ellos creen que hiciste. Sí. Nuestro trabajo de abogados ahora no es defender un error. Nuestro trabajo ahora es tratar de explicarle al cliente qué tiene que hacer para evitar cometer errores. Ya cuando tenemos el error encima, te detectaron algo que era bien fácil de detectar. Si hubieran tenido estas herramientas, lo hiciste hace 3 años y tienen la herramienta 2 años después, ya lo detectan. Sí. Pero esas velocidades de detectarlo no permite que auditen a todos, pero permite que lo que la ley les autoriza, bloquearle los NIT a todos los que tienen complementos de IVA inmediatamente. Resolver el problema, que ya es humanos, o sea, ya son humanos que tienen que venir, tienen que recibir pues ya la no declaración. Es la tecnología que ya no es la tecnología, entonces sí los atropella la tecnología, porque la tecnología está hecha para detectar los incumplimientos. Claro. Pero no para restablecerle el NIT a 200,000 personas al mismo tiempo. Sí. Y es, ¿ahora qué hago? Entonces todos los pasos, y nuestra legislación sigue siendo de papel. Todos los pasos internos tienen que ser en papel y no puedo tener formularios de pago, de declaraciones, de rebajas y descuentos sin la intervención humana. O sea, no le puedo programar para que a usted ponga cuántos meses quiere para pagar, y entonces este algoritmo le va a decir: aquí está su contrato de pago, porque se pueden contratos de pago de 18 meses con SAT. Pero necesitan una calificación de alguien que autorice o no autorice por la supuesta el comportamiento, capacidad de pago, lo que sea que... Entonces, siempre hay un punto humano y ahí es donde se traban. Necesitaríamos una administración tributaria de 60,000 personas, creo yo, para restablecer los incumplimientos o sancionar los incumplimientos que ya detectaron. Claro. Sí, esa es una de las desfases que nosotros miramos
Miren, la tecnología es muy buena, nos ayuda a ser eficientes, la inteligencia artificial nos ayuda a ser eficientes, pero lo que dice Mario, esto es un excelente ejemplo de la SAT, es que entonces ya no tienen la capacidad para atender a tanto empresario, emprendedor, asesor independiente, ¿verdad? Consultor independiente, precisamente por eso. Son tan eficientes en algo, pero llegan a ser un cuello de botella, ¿verdad? Un embudo, en donde no pueden solventar todos esos problemas. La tecnología siempre va a tener retos, siempre va a tener este tipo de problemas. Son problemas buenos, digamos, ¿verdad? Porque ya tenés una parte buena, solo hay que eficientar la siguiente parte. Así que paciencia a todos los consultores y empresitas ahí pequeñas, ¿verdad? Medianas que están sufriendo, ¿verdad? Para poder ser atendidos por la SAT y para poder resolver sus problemas. Marito, ¿viste cómo el tiempo se nos va volando? Siempre aquí? vuela. Siempre vuela. Nosotros podemos seguir platicando acá. Mario, de verdad que es una eminencia en todo el tema de lo que es impuestos. Y te habla en un lenguaje, como hemos estado platicando, ¿verdad? En un lenguaje bastante simple, en donde uno puede entender, porque pues no es nuestro área, no es nuestro expertise, ¿verdad? Pero sí necesitamos de aquellas personas que nos puedan contar en ABC, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos resolver los problemas y cómo evitarnos esos errores que tú mencionas para esto. Pero entonces, jóvenes, cultura tributaria, que era parte de lo que queríamos platicar, ya sabemos un poco de nuestra historia, ya sabemos cuál es la cultura que nosotros tenemos hoy, que es más de miedo y abuso, ¿verdad? Pero esperemos que eso pueda cambiar. Marito, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran? Ya nos contaste que estás en Bufete Consortium, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te encuentran? Lo más sencillo, y para regresar al punto donde empezamos, lo más sencillo es impuestosdechocolate.com. Ahí está toda la información. Impuestos de Chocolate, YouTube, Instagram, X ahora, y Facebook sigue siendo Impuestos de Chocolate siempre la forma más sencilla de ubicarme. Si digo Consortium Legal y luego busquen ahí donde... Sí, es un poquito más complicado, Sí. pero entonces como Impuestos y Chocolates pueden encontrar ustedes al licenciado Mario Archila. Aquí tenemos chocolates y café porque hoy no podía faltar los chocolatitos para... Mario nos contó que nos gusta mucho el dulce. Entonces, muchísimas gracias, Marito, por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos. De verdad que te felicitamos y te incitamos a seguir utilizando más canales digitales porque es la única forma que podemos, digamos, llegar a más personas, educar a más personas, y te aconsejo no abandonar el primer proyecto que tenías porque es tan necesario ahora en Guatemala. Siempre ha sido necesario, pero ahora más, pienso yo, no solo en Guatemala sino en el mundo entero, sobre el tema de valores. He visto que hay alguna demanda por ahí de que me han preguntado y demás. He subido algunos videos sobre planeación de tiempo, fijación de metas, porque creo que, como decía, los adultos a veces estamos más perdidos que Sí. los adolescentes, que eran los que yo quería ayudar en aquel momento. Entonces, sí estoy... Esto es de marzo. Entonces, estoy regresando un poco Estás pensándolo. a poner temas de eso otra vez y escribir algo sobre ese asunto para ayudar, pero sí, los impuestos me siguen apasionando, me consumen el 80% de mi tiempo. Y los chocolates también. Los chocolates también. Y ahí los que vayan a leer el primer artículo van a ver cuál es mi marca favorita. Ok, todos los invitamos a impuestosdechocolate.com. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, digitales. Y ya se nos acabó el café. Pero nos vemos en otro episodio de Café Digital, un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital. Y para tomar café, por supuesto. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que deseen crecer sus ventas utilizando estrategias digitales. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un café digital nuevo. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como @solucionweb y @silvia_penados. Y también puedes encontrar recursos útiles en nuestro sitio web, solucionweb.com. ¡Hasta pronto, digitales!